Vamos a explicar en este video lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así como hicimos cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver qué quiere decir cada una de estas palabras. Movimiento dijimos que quiere decir que hay algo que está yendo a una cierta velocidad, ¿sí? Rectilíneo era que si yo voy de un punto A un punto B, no lo voy a hacer zigzagueando, sino que lo voy a hacer en línea recta, ¿sí? La trayectoria en la que me voy a desplazar va a ser en línea recta. Y que sea uniformemente variado, lo que nos va a decir es lo siguiente. Que sea variado quiere decir que esta velocidad ya no va a ser constante. En MRU, esta velocidad era constante porque no era un movimiento variado. Acá al ser variado, la velocidad va a ser cambiante, pero que sea uniformemente variado quiere decir que va a variar con una aceleración constante. O sea, esto de uniformemente variado quiere decir que yo voy a tener una aceleración que va a ser constante. Esta velocidad entonces no es constante, ¿sí? Si esta velocidad no es constante, lo que sí es constante es la aceleración, quiere decir que yo voy a tener una aceleración igual. ¿A qué es igual la aceleración? A la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. Recordemos que en MR1 nosotros teníamos que la velocidad, que era la que era constante, era la variación de posición en un lapso de tiempo. Fíjense la analogía, ¿sí? Es parecido. Acá como lo que es constante es la aceleración es como yo voy a cambiar la velocidad a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Si yo voy acelerando o voy frenando, me va a variar la velocidad. Entonces, partiendo de acá, recuerden este simbolito es delta, que quiere decir variación, siempre decimos que variación es situación final menos situación inicial, velocidad final menos velocidad inicial, así como la variación de tiempo va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Si yo de acá, como hicimos en MRU con la posición, lo que quiero despejar, fíjense, velocidad inicial es un valor, yo sé que voy a partir desde tal velocidad en un tiempo inicial que lo voy lo voy a fijar. Si yo quiero saber a qué velocidad llego en un cierto tiempo, tengo que despejar de acá la velocidad. ¿Cómo hacemos para despejar eso? Siempre que yo tenía una fracción, el denominador que está acá dividiendo, lo paso arriba multiplicando. Es decir, que voy a tener aceleración por tiempo final menos tiempo inicial, igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Este valor, que es un valor fijo, está restando, lo voy a pasar sumando. Es decir, que me va a quedar aceleración por tiempo final menos tiempo inicial más la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Esto, si yo lo quiero dejar como un instante inicial, porque yo voy de un punto a un punto final, sería así. Ahora, hablando genéricamente, yo puedo averiguar en qué velocidad adopta en cualquier parte del trayecto, ¿sí? O sea, voy a llamar, en lugar de velocidad final, lo voy a dejar como velocidad, para que me quede cómo puedo averiguar la velocidad en cualquier instante de mi movimiento, ¿sí? Entonces voy a sacar la f, lo voy a dejar como que es una velocidad en función de quién. Esto es fijo y esto es fijo. Lo que me va a variar es el tiempo, o sea que yo lo voy a llamar velocidad en función del tiempo. ¿Y a qué va a ser igual? Reordeno esta ecuación. Voy a poner primero el valor de la velocidad inicial más la aceleración por la variación de tiempo, que en este caso le saco la f para que ya me quede genérico. Fíjense que esta es la ecuación que me permite averiguar la velocidad a la que se mueve un móvil en cualquier instante de tiempo. Es muy análoga a la ecuación horaria que yo tenía en MRU, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La velocidad cuando estemos en MRV no es más constante, es variable, pero varía en forma lineal porque está linealmente, o sea, no tiene un cuadrado, un cubo ni nada, sino que es función lineal del tiempo. Vamos a ver ahora cómo se deduce la ecuación horaria, porque esta es la de la velocidad. Me falta saber cómo llego a la ecuación horaria en MRV. Recuerdan que cuando hicimos los gráficos en MRU, habíamos dicho que el área bajo la curva del gráfico de velocidad en función del tiempo
correspondía a el desplazamiento, es decir, nosotros teníamos un gráfico de velocidad en función del tiempo, que en MRU era constante, y el área bajo la curva era el desplazamiento, o sea, el delta X. En este caso la velocidad dijimos que no es constante, ¿sí? Supónganse que vamos de un instante a otro instante, lo voy a llamar, para seguir con la metodología, tiempo inicial, tiempo final, y el móvil pasa de una velocidad inicial, acá, a una velocidad final en este instante, en el instante final, ¿sí? Es decir, que la velocidad varía linealmente, o sea que es una recta, que va de este punto a este punto. Si yo me fijo, el área bajo esta curva, o sea, todo esto, tiene la forma de un trapecio. Y habíamos dicho que este área, el área, iba a ser la variación de posición, el desplazamiento. ¿Cómo es la ecuación del área de un trapecio? Si yo esto lo dibujo acostado, ¿sí? Así ven bien el trapecio, sería así. ¿Estamos? Esta base es la base menor, ¿sí? Y esta es la base mayor. La base menor, si se fijan, es esto, la velocidad inicial. La base mayor, que es esta, sería la velocidad final. Y esto, que sería la altura, ¿a qué es igual? A la variación de tiempo, ¿sí? Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es el área de un trapecio? Es base mayor más base menor por la altura dividido 2. Esa es la ecuación del área de un trapecio. ¿Cómo llevamos esto a lo que es física? Con esta analogía, yo les dije, la base mayor es la velocidad final, la base menor es la velocidad inicial, o sea que esto sería, X no, velocidad, perdón, velocidad final más la velocidad inicial por la altura que dije que es delta, delta t, la variación de tiempo, ¿sí? Lo puedo poner ya como tiempo final menos tiempo inicial, y todo esto sobre 2. Bien, voy a borrar esto si tengo más espacio. Y ahora, ¿qué es lo que puedo reemplazar esta velocidad final? Porque recién averiguamos cómo se calculaba la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y habíamos tenido esta ecuación, que velocidad final o velocidad en función del tiempo era velocidad inicial más la aceleración por la variación de tiempo, ¿sí? Habíamos llegado a esta ecuación antes. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esta velocidad final por toda esta ecuación, ¿sí? Voy a escribirlo acá. Entonces, variación de posición es igual a, entre paréntesis, voy a poner velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esto es la velocidad final, ¿sí? Ahora le sumo esta velocidad inicial nuevamente, cierro el paréntesis, en realidad acá, como tengo este paréntesis, tendría que ser corchete. A esto lo voy a multiplicar por tiempo final menos tiempo inicial, todo esto dividido 2. ¿Cómo sigo resolviendo para que quede entendible algo de esto? Acá yo tengo un corchete donde tengo 1, 2 y 3 términos. Si se fijan, estos dos son lo mismo. Velocidad inicial más velocidad inicial lo puedo escribir como 2 veces la velocidad inicial, ¿sí? Así que voy a poner 2 por velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial por tiempo final menos tiempo inicial, y todo esto sobre 2. Ahora sí, tengo un corchete donde tengo 2 términos y afuera algo que lo está multiplicando. Lo que tengo que hacer es esto que está multiplicando a una suma, lo voy a distribuir, ¿sí? Tanto a este término como a este término. Me queda 2 por la velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial,
más la aceleración por, y acá fíjense que es esto por esto, que es lo mismo, o sea que lo voy a poner una sola vez al cuadrado. Tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado, y todo esto dividido 2. ¿Qué me falta ahora? Voy a distribuir este 2 que está dividiendo, porque yo ahora tengo un término y otro término, ¿sí? Lo voy a distribuir, por la división acuérdense que en una suma es distributiva, así que voy a hacer todo esto dividido 2 y todo esto dividido 2. Cuando haga lo primero, esto dividido 2, se me va a cancelar el 2 con el 2, ¿sí? Así que acá me va a quedar que delta x es igual a este 2 con este 2 se me va a ir, o sea que me queda velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial, más, y esto dividido 2 que se lo pone como un medio, por la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. ¿Qué es lo último que me falta acá? Esto es delta x, ya que es igual delta x a la variación de posición, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar y en lugar de delta x voy a llamarlo como posición final menos posición inicial. La ecuación horaria, recordemos que consistía en despejar la posición final. O sea que esto que está restando, yo lo voy a pasar para el otro lado sumando. Lo voy a hacer acá arriba. Y vamos a fijarnos cómo queda. Me va a terminar quedando. Posición final va a ser igual. Dijimos que lo paso acá sumando. Lo pongo al principio de todo. Más la velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial, más un medio por la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Al igual que en MRU, lo que voy a hacer es hacerlo genérico. En lugar de final, lo voy a dejar como posición en cualquier instante. O sea que en lugar de tiempo final voy a poner simplemente la T, para que me quede para averiguar cuál es la posición en cualquier instante de tiempo. Es igual a esto. Entonces, acá dejo tiempo sin la F, más un medio por la aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Esto es la ecuación horaria en MRV. Fíjense que ya no depende, no es una función lineal del tiempo, porque yo tengo un término que no depende del tiempo, un término que depende del tiempo a la 1, y otro término que depende del tiempo que está al cuadrado. O sea que va a ser una función cuadrática del tiempo en este caso, no lineal. La que va a ser una función lineal, como les mostré antes, es la velocidad. Entonces, vamos ahora a las leyes de MRV. Así como en el video de MRU les definí 4 leyes de MRU, acá también tenemos 4 leyes de MRV. ¿Cuáles son las leyes? Primer ley, al igual que en MRU, habla de la trayectoria. La trayectoria acá también es en línea recta. Esto no cambia. Segunda ley, habla de la aceleración. En el caso de MRU yo no tenía aceleración. Acá sí voy a tener aceleración, pero la aceleración es constante, ¿sí? O se puede decir que es una función constante del tiempo. Es lo mismo que decir que no varía con el tiempo. Tercero, habla de la velocidad. La velocidad, recordemos la fórmula, ¿sí? La voy a poner acá. Velocidad final o velocidad en función del tiempo era velocidad inicial más la aceleración por la variación de tiempo, ¿sí? Esto es la ecuación de una recta. Tengo la ordenada al origen, pendiente, y la variable independiente, ¿sí? Así que la velocidad es función lineal del tiempo. Y la posición, como llegamos recién a la ecuación de posición en función del tiempo, posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial, más un medio por la aceleración del tiempo menos tiempo inicial al cuadrado,
como les mostraba recién, es una función cuadrática del tiempo. Función cuadrática del tiempo. Esta es la ecuación horaria y esta es la ecuación que me permite averiguar la velocidad en función del tiempo. Eso en cuanto a lo que es ecuaciones y las 4 leyes. Vamos a ver ahora qué pasa con el tema de los gráficos. Cuando estábamos en MRU, la posición era una función lineal, la velocidad era una recta constante, o sea, una recta horizontal, y la aceleración siempre era cero. Acá va a ser distinto. La posición en función del tiempo, yo voy a partir en un instante de una posición inicial, ¿sí? Ahora pongo cualquier ejemplo, y después dijimos que según la fórmula a la que habíamos llegado, la posición es una función cuadrática del tiempo, y como toda cuadrática, tiene la fórmula de una parábola, ¿sí? Así que no va a ser una recta, sino que tiene la curva de una parábola. Puede ser así o puede ser en contra. Después vamos a ver ejemplos en otros videos donde los gráficos sean distintos. La velocidad en función del tiempo ya no va a ser lineal, o sea, no va a ser una línea recta horizontal, no va a ser constante, sino que va a ser una recta. Voy a tener un instante inicial, en donde voy a tener una velocidad inicial, ¿sí? Y luego de una aceleración, puedo tener la velocidad final más arriba, o sea, en el caso en el que esté acelerando, o la velocidad final puede ser menor en el caso de que esté frenando, ¿sí? Pero siempre va a ser una recta, o así, o para abajo en el caso de que esté frenando, ¿sí? Y la aceleración, en función del tiempo, acá sí va a ser una recta horizontal, ¿sí? La aceleración es constante. Acá yo les dibujé el caso de una aceleración positiva. Pero puede pasar que la aceleración sea negativa. Y acá hay unas salvedades que hacer. En el MRU, cuando nosotros, la aceleración siempre era cero, pero la velocidad podía ser positiva o negativa. ¿Qué quería decir en MRU una velocidad negativa? Que el móvil, si yo ponía un sistema de referencias, por ejemplo, con lo positivo para la derecha, el móvil estaba viniendo con una velocidad para este lado, o sea que estaba volviendo, estaba retrocediendo en el camino, ¿sí? En este caso, la aceleración, que dijimos que es constante, puede ser positiva o puede ser negativa. Y que esté negativa puede deberse a dos situaciones. Una, que el auto esté frenando, ¿sí? Como vimos, la aceleración era la variación de velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo estoy frenando, la velocidad final va a ser más chica que la inicial y me va a dar una aceleración negativa, ¿sí? En ese caso yo en el gráfico la tendría por abajo por el caso de los negativos, la velocidad vendría para abajo porque voy a estar frenando y la posición sería la curva como una cuadrática negativa. Pero también puede pasar que el móvil esté acelerando pero volviendo en el camino. Esto mismo, ¿sí? La aceleración también es una magnitud vectorial. ¿Estamos? Entonces, así como puedo tener la aceleración para la derecha, también puedo tener aceleración para la izquierda. Un auto que esté viniendo en contra de mi sistema de referencias, por más que se esté acelerando, la velocidad final va a ser más grande que la velocidad inicial, pero yo estoy retrocediendo en el camino. Entonces, como es un vector, también lo tengo negativo en ese caso. Bueno, este video lo vamos a terminar acá y en próximos videos empiezo a subirles ejemplos de ejercicios.